porque literalmente ya son las 8:05 y el tema es largo, el tema número uno. Y bueno, esta semana yo quiero terminar este tema y el tema de proteínas. ¿Ya? Entonces, comenzamos. ¿Sí? El primer tema habla acerca de las células, ¿no? Nos da una introducción para saber qué es la célula y cuáles son los componentes de una célula. ¿Sí? Y bueno, la idea principal de este tema es definir, ¿no? De que las células son las unidades básicas de la vida. ¿Sí? Podríamos decir que para saber que algo está vivo, ¿sí? Tenemos que decir que los seres vivos, todos los seres vivos, están compuestos por células, ¿ya? Están compuestos por células. Muy bien. Ahora, el contenido que vamos a ver. Bueno, primeramente vamos a hablar acerca de la unidad y diversidad de las células, ¿sí? Vamos a hablar de cuál es la función de la célula y vamos a hablar también, vamos a dar una definición de lo que es una célula, ¿sí? También tenemos que hablar de la química de las células, ¿sí? ¿Por qué están compuestas? ¿Sí? Proteínas, lípidos, carbohidratos o ácidos nucleicos. Muy bien, vamos a hablar también acerca de que las células van a llegar a tener compuestos especiales, catalizadores, ¿sí? ¿Qué son los catalizadores? Pues vamos a hablar en este apartado de las proteínas, de las enzimas, ¿ya? Y lo bonito de la célula, bueno, lo interesante de las células es que estos catalizadores que tiene dentro de ella se pueden autorreplicar, ¿sí? Se autorreplican, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar también de la evolución de las células. Vamos a ver que todas las células que conocemos hoy en día han llegado a evolucionar de una célula ancestral, ¿sí? De una sola célula llegaron a surgir todas las células que conocemos hoy en día. Muy bien. Y bueno, también vamos a hablar de los genes. Vamos a definir qué es un gen y cuál es la diferencia entre un gen y el genoma. Muy bien. Vamos a ver para qué sirve el gen, cómo va a llegar a influir en la forma, en la función y en el comportamiento de las células. ¿Ya? Y bueno, en una segunda parte vamos a hablar acerca de los microscopios, ¿no? Vamos a ver que los microscopios son los que nos permiten el observar a una célula, ¿sí? Los microscopios realizan aumentos, grandes aumentos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer énfasis en dos microscopios, ¿ya? En el microscopio óptico y en el microscopio electrónico. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar también de las células procariotes, ¿sí? Y bueno, estas células procariontes, si las llegamos a definir, son las primeras células que llegaron a llegar a surgir en la faz de la Tierra, ¿sí? Son células muy simples, ¿sí? Y su principal característica es que estas células procariontes no tienen núcleo, no tienen núcleo, ¿sí? Contrario de las células eucariotas, ¿sí? Las células eucariotas tienen un núcleo, muy bien. Y bueno, vamos a empezar esta introducción, muchachos. Bueno, Silvia, vamos a empezar esta introducción con cuatro preguntas, ¿ya? Y con esas preguntas empieza su libro, ¿no? ¿De qué significa estar vivo? ¿Cómo sé que algo está vivo? Vamos a también definir qué es la biología celular, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia entre un ser vivo y la materia inanimada. Vamos a ver también los niveles de estructuración. Estas últimas dos preguntas no lo vamos a tocar muy a fondo, ¿no? Porque eso ya lo vieron en morfofunción. Yo creo que mi compañera ya les explicó, ¿sí? Conmigo vamos a ver generalidades, ¿ya? Y lo vamos a asociar mucho con biología celular, ¿sí? Ahora, vamos a responder la primera pregunta, ¿ya? ¿De qué significa estar vivo? ¿Cómo sé que algo está vivo? Y es muy sencillo. Para saber que algo está vivo, ¿sí? Tenemos que saber que todos los seres vivos están compuestos por células. Todos los seres vivos, ¿ya? Todo ser vivo tiene una célula, tiene células, ¿ya? Y si definimos qué es célula, tenemos que decir que las células son unidades pequeñas, ¿sí? Son unidades pequeñas que están delimitadas por membranas, muy bien, por membranas, como es la membrana celular, ¿sí? Y esta membrana va a llegar a contener una solución acuosa concentrada de sustancias químicas y que está dotada con la capacidad de crear copias de sí misma, ¿ya? Y lo subrayé esto de color amarillo, ¿por qué? Porque creo que es una de las características más importantes que tiene una célula.
la capacidad de poder crear copias de sí misma, poder reproducirse, poder dividirse, poder crecer, ¿ya? Y ustedes pueden ver aquí en la imagen, miren, aquí ven la imagen, fíjense que esta imagen literalmente ilustra lo que dijimos, ¿no? Este concepto de lo que es célula, ¿sí? ¿Qué era la célula? Era una unidad pequeña que estaba delimitada por una membrana, miren, la membrana está de color naranja claro, ¿no? Esta es la membrana celular o membrana plasmática. Y esta membrana contiene a la célula, contiene a este medio acuoso que está de naranja oscuro, miren. Esto lo que ven lo que está de color naranja oscuro es el citoplasma. Sí, es el citoplasma. Muy bien. Y bueno, fíjense, dentro de este medio acuoso, ¿sí? Van a haber sustancias, ¿sí? Sustancias nutritivas. Y no solamente hay sustancias nutritivas, también tenemos a los órganos de la propia célula. A los órganos de la célula le llamamos orgánulos, ¿ya? Orgánulos, lo que pueden ver aquí, miren, estos son los orgánulos. Aquí tenemos a la mitocondria, aquí tenemos a los centriolos, aquí tenemos al lisosoma, al peroxisoma, al aparato de Golgi, al retículo endoplasmático, al núcleo, ¿sí? Entonces, esto es una célula. Es la definición que da su libro, ¿ya? Entonces, ¿tienen que aprenderse esa definición? Sí, porque en los exámenes les gusta preguntar definiciones, ¿no? Y si cambia solo una palabra, una pequeña palabra, ya está mal, ¿sí? Apréndanse las definiciones. Ahora, con respecto a la capacidad que tiene esta célula, es que va a llegar a dividirse, puede reproducirse, ¿sí? Puede crear copias de sí misma, ¿ya? Y bueno, fíjense que las células eh, llegan a crear, si llegan a crear organismos, ¿no? Seres biológicos. Recuerden que todos los seres biológicos están compuestos por células, ¿sí? El hecho de que un ser biológico esté compuesto por células significa que está vivo, ¿no ve? Muy bien. Entonces, miren, vamos a decir que las células pueden formar seres unicelulares como seres pluricelulares. ¿A qué me refiero con ser unicelular? Como la palabra dice uni, que significa uno, los seres unicelulares son aquellos seres vivos que están compuestos por una sola célula, ¿sí? Solo por una sola célula. En cambio, los seres pluricelulares, pluri significa mucho, ¿sí? Son aquellos que están compuestos por muchas células, muy bien, por muchas células. Ahora, ustedes pueden ver esta imagen, es una imagen de su libro, ¿sí? Y bueno, explica lo que les dije, ¿no? Todo ser vivo está compuesto por células. Y miren, en estas 4 imágenes, los 4 son muy, muy diferentes, ¿sí? Lo que tienen en común es que estos 4 organismos están compuestos por células. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos a las bacterias, miren, esta es una colonia de bacterias. ¿Sí? Las bacterias son seres unicelulares. ¿Por qué? Porque solo están compuestos por una sola célula. Después tenemos aquí a las mariposas, miren, esta mariposa. ¿Será un ser unicelular o pluricelular? Es un ser pluricelular, porque está compuesto por más de 2 células, más de una célula, ¿sí? Aquí tenemos a una flor, a una rosa, ¿sí? Y está compuesta por muchas células, es un ser pluricelular. Aquí tenemos a un delfín, está compuesto por muchas células. Es un ser pluricelular. Muy bien, es eso. Ahora, ahora, con respecto a lo que es la biología celular, si llegamos a definir de qué es la biología celular, que es nuestra materia, pues podemos decir que la biología celular es la ciencia que se encarga de estudiar a las células, ¿sí? Y cuando estudiamos nosotros a las células, estudiamos la estructura, estudiamos la función y estudiamos del cómo se comporta esa célula. Muy bien. ¿Y por qué estudiamos a la célula? Muy sencillo, es por lo primero que les dije, ¿no? Porque la célula es la unidad fundamental de la vida. ¿Sí? ¿Por qué es la unidad fundamental de la vida? Porque todo ser vivo está compuesto por células. ¿Ya? No se olviden eso. Ahora, aparte de eso,
el hecho de que la biología celular estudie la célula ayuda a contestar, ¿no?, muchas incógnitas. Muy bien. ¿Cómo qué incógnitas? ¿Cómo qué incógnitas? Como el conocer, ¿sí? El conocer de cómo se llegó a desarrollar la vida sobre la Tierra, ¿no? ¿Cómo surgió la vida, ¿no? Los orígenes. El cómo una célula llegó a adaptarse a su hábitat, ¿sí? Y el cómo una célula llegó a dar origen a muchas células, ¿no? Entonces la biología celular trata de responder a estas preguntas, ¿no? Y bueno, esta es la biología celular. Aprendan la definición, ¿no?, de qué es, ¿sí? Es la ciencia que nos permite estudiar a las células, estudiar su estructura, estudiar su función y estudiar su comportamiento, ¿no? Es lo mismo que la morfofunción, ¿no? Ustedes habrán visto con Dana, yo creo que les llegó a definir, ¿no? ¿De qué es anatomía, ¿no? Anatomía es el corte de las estructuras, ¿no? Es el estudio, de las estructuras, ¿no? Y la fisiología era el estudio de las funciones. Y yo creo que Dana les dijo, ¿no?, de que no puedes estudiar la función de algo si no sabes la estructura que tiene, ¿sí? Entonces la biología celular trata de estudiar la estructura y después de que sepas tú la estructura, estudia la función que tiene, ¿ya? Y si sabes cómo funciona, vas a saber cómo se comporta esta célula, ¿ya? Muy bien. Y bueno, aquí tenemos una tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un ser vivo y un ser inanimado? Y Dana yo creo que les dijo, ¿no?, de que los seres inanimados y los seres animados se diferencian por los procesos vitales básicos que tienen, ¿sí? ¿Y cuáles son esos procesos vitales básicos? Son 6, ¿no? El primero es la capacidad de respuesta. Un ser vivo puede responder a estímulos de su medio externo. También tenemos a la capacidad de movimiento. Todo ser vivo se puede mover, ¿sí? Inclusive, nuestras propias células se mueven. Dentro de nuestras células hay movimiento, ¿sí? Las proteínas que van a componer a nuestras células se mueven, ¿sí? Entonces, esa capacidad es importantísima. Después tenemos al crecimiento. ¿Qué tiene el crecimiento? El crecimiento es una propiedad que literalmente hasta a mí me sorprende. Si lo estudian, ustedes lo van a ver en cuarto año y en tercer año. Van a ver cómo el crecimiento es un factor indispensable para la vida de un ser, de un organismo vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que un organismo crezca implica de que aumente en tamaño y que aumente en número, ¿sí? Y es importantísimo, obviamente que sí, porque permite reemplazar a células viejas, a células antiguas, ¿sí? Aparte de eso, el crecimiento permite la regeneración, ¿sí? Y cabe mencionar, ¿no?, que el crecimiento junto con la reproducción van de la mano, ¿ya? Después hablamos de la diferenciación. Bueno, la diferenciación tiene un concepto básico, es esencial, el cual dice, ¿no?, de que es el proceso por el cual una célula no especializada, una célula simple, se convierte en una célula especializada, que tiene una función concreta, ¿ya? Es eso. Y bueno, como último proceso vital básico tenemos al metabolismo. ¿Qué será el metabolismo? Y bueno, vamos a hablar mucho del metabolismo y tienen que aprenderse muy bien la definición. El metabolismo son la suma de todos los procesos químicos que se dan dentro de nuestro organismo, ¿sí? En el caso de mi materia, se dan dentro de la célula, ¿sí? ¿La biología celular va a estudiar el metabolismo? Obviamente que sí. Estudiamos cómo los procesos químicos se dan dentro de las células. Muy bien. Entonces son estos, ¿ya? Son estos 6. Muy bien. Estos 6 procesos vitales nos permiten diferenciar un ser vivo, un ser animado, de un ser inanimado. ¿Sí? No se olviden. Y bueno, vamos a hablar ahora de los niveles de organización.
Muy bien. Con respecto a los niveles de organización, muchachas, pues fíjense que estos literalmente nos sirven para poder comprender mucho mejor la anatomía y la fisiología de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, ¿por qué hago mención de estos niveles de organización? Pues fíjense que en mi materia vamos a estudiar sobre todo el primer nivel y el segundo nivel de organización y un poco del tercer nivel, ¿sí? Vamos a estudiar el nivel químico, ¿sí? El nivel químico y obviamente que si estudiamos el nivel químico vamos a abarcar el nivel celular, ¿sí? Y el nivel celular, ¿de qué consta? ¿En qué se basa? Pues se basa sobre todo en las células, ¿sí? Recuerden, la célula es la unidad fundamental de la vida. Si no hay células, no hay vida, ¿ya? Las células se unen entre sí para formar tejidos, que es el nivel tisular. Y los tejidos diferentes tipos de tejidos se unen entre sí para formar órganos. Y yo creo que a Dana les dijo, ¿no? El nivel tisular, si hablamos de tejidos, tenemos que hablar de 4 tejidos principales. El tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. ¿Sí? Esos 4 tejidos principales van a formar, ¿sí? Van a formar a los órganos. ¿Sí? Un conjunto de tejidos se unen entre sí y forman a los órganos. Y los órganos, a su vez, forman aparatos y sistemas. Muy bien. Obviamente que hay diferencia entre aparato y sistema, ¿no? Y eso ya lo tienen que aprender porque literalmente les gusta preguntar eso. Si preguntan del primer tema de morfofunción, preguntan eso. Muy bien. Y estos aparatos y sistemas se unen entre sí para formar al organismo terminado, ¿no? Al nivel organismo. Muy bien. Y bueno, mi materia, como ya les había mencionado, vamos a hablar más que todo del nivel químico y del nivel celular. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos a las células, tenemos que saber la estructura que tiene, cuál es su composición. Entonces, estudiamos el nivel químico que tiene, ¿no? Hablamos aquí de los ácidos nucleicos, de las proteínas, de los lípidos, de los carbohidratos, de las vitaminas, de los minerales, ¿sí? Pero pero todo esto, chicos, todos estos, todo, todas estas moléculas que mencioné van a tener algo en común. ¿Cuáles? ¿Qué es lo que tienen en común? Los átomos que van a formar. ¿Cuáles átomos? Los átomos de la vida. El chon, el chompe, ¿no ves? Chompe. ¿Cuál? C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno, N de nitrógeno y P de fósforo. ¿Ya? Es, estos átomos, ¿sí? Estos átomos son indispensables para la vida, ¿sí? Y yo siempre digo a mis alumnos, ¿no? Les digo que la vida que conocemos hoy en día está basada en el carbono. Si no fuera por el carbono, la vida no existiría, ¿sí? La base de la vida en la Tierra es el carbono, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, no sé si tuvieras alguna pregunta, alguna duda. Está claro. Muy bien. Ahora, vamos a ver un poco, bueno, vamos a entrar ya más en tema, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la unidad y diversidad de las células, ¿sí? Y bueno, ustedes pueden ver en las imágenes de aquí arriba, ¿no? Ven a la derecha, perdón, a la izquierda, pueden ver aquí a un hongo, ¿sí? Ven un hongo. Aquí al medio ven a un lagarto. Esto es un guajolote, ¿sí? Es un guajolote. Aquí pueden ver, a la derecha pueden ver una rosa, ¿sí? Y bueno, a simple vista ustedes ven y dicen que son diferentes, son muy diferentes, no se parecen en nada a simple vista, ¿sí? Pero lo que tienen en común ambas, las tres, son que están compuestas por células. Si están compuestas por células, eso es lo que tienen en común. Pero, ojito con esto, las células que componen una y otra son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos al hongo. El hongo va a llegar a estar compuesto por células, por células diferentes a las que van a componer a este guajolote y a esta rosa, ¿sí? Por ejemplo, el guajolote está compuesto por células animales. Ahí está bien.
Pero la rosa, ¿estará compuesta por células animales? No, está compuesta por células vegetales. ¿Ya? Y desde ahora les digo, las células se dividen en 5 reinos, chicas. ¿Ya? En 5 reinos. ¿Cuáles? El reino animal, que está compuesto por células animales. El reino vegetal, que está compuesto por células vegetales, pues. El reino fungi, que está compuesto por hongos. ¿Sí? Por células fúngicas. Muy bien. El reino protista, que está compuesto por células eucariotas unicelulares, ¿ya? Y luego tenemos al reino monera. El reino monera está compuesto por células procariotas, ¿ya? Reino monera solo está compuesto por células procariotas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de diversidad de las células, nos referimos a estos 5 reinos. Son muy distintos, ¿no? Son distintos uno del otro. Sí, cada uno tiene sus características. Y bueno, fíjense que existen a lo menos se piensa que existen unos 100 millones de especies, 100 millones de especies distintos de seres vivos en el planeta, ¿sí? Hay muchas especies, ¿no? Son muchas, y cada especie tiene su característica distintiva, ¿no? Y bueno, estos organismos son tan diferentes, ¿sí? No solo entre ellos, sino que un organismo, dentro de ese organismo va a estar compuesto por diferentes células, ¿sí? Por ejemplo, el guajolote. Si hablamos de guajolote, vamos a ver que el guajolote va a estar compuesto por diferentes células. Células musculares, que se encargan del movimiento de este lagarto. Células epiteliales, que se encargan de llegar a generar membranas que cubren órganos huecos, ¿no? Y que cubren la superficie de este guajolote. Y no solamente esto, va a tener células nerviosas que permiten que responda a estímulos, ¿sí? En pocas palabras, muchachas y muchachos, ¿sí? Los organismos, ¿sí? Son diferentes uno con el otro, sí, pero dentro del mismo organismo tenemos diferencias, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no estamos compuestos por un solo tipo de célula. Nosotros estamos compuestos por diferentes tipos de célula. Por células epiteliales, por células musculares, por células nerviosas, por células de tejido conjuntivo, ¿no? O sea, hay diferencias ya de una célula a otra. Muy bien. ¿Y cómo podemos ver esas diferencias? Muy sencillo. Para nosotros podamos comparar una célula con otra, para que podamos diferir, ¿sí? Para que podamos diferenciar, vamos a basarnos en 3 aspectos, ¿ya? En el tamaño, en la forma y en los requerimientos químicos. Muy bien, esos 3 aspectos son importantes. Y su libro hace énfasis en eso, ¿no? Y esto es un resumen. Bueno, cuando vemos por primera vez a una célula, ¿qué es lo que observamos primero? Observamos el tamaño. El tamaño es lo que observamos primero. Muy bien. Una célula, digamos, si comparamos una neurona con una célula muscular, ¿cuál va a ser más grande en tamaño? Obviamente la célula muscular va a ser mucho más grande que una neurona, ¿sí? Entonces el tamaño es el principal aspecto que tomamos, ¿ya? Para diferenciar una célula de la otra, ¿ya? Y bueno, ojito con esto, el tamaño, ¿sí? Cuando hablamos de tamaño y hablamos de células, tenemos que hablar de micrómetros, ¿ya? El tamaño de las células se mide en micrómetros, ¿muy bien? Y el micrómetro es la milésima parte de un milímetro, ¿ya? Y bueno, se abrevia así, con una U y una M. Hay otra unidad de medida, que es el nanómetro. El nanómetro es una unidad de medida mucho más pequeño que el micrómetro. ¿Y cómo se abrevia? Se abrevia con una N y una M. Muy bien. Y bueno, como ejemplo ponemos al lactobacilo. Este lactobacilo es una bacteria que se encuentra en productos lácteos. Ya el lactobacilo. Lacto. Muy bien.
Y bueno, fíjense que si tomamos el tamaño, el lactobacilo va a llegar a tener un tamaño va a ser 25 veces más pequeño que el diámetro de un pelo humano, ¿sí? Es muy pequeño el lactobacilo, ¿sí? Y este lactobacilo va a llegar a tener un tamaño diferente a las células que nos componen a nosotros, ¿sí? Entonces, es eso, ya el tamaño. Después hablamos de la forma. ¿Qué podemos decir de la forma? Pues en la forma podemos ver esto, miren, la forma que tiene cada célula. Aquí tenemos a una neurona. La neurona tiene una forma amorfa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una forma, se puede decir, asimétrica, que no es igual, ¿sí? Tiene una forma de huevo estrellado. Miren, esa es la forma que tiene la neurona. Pero si comparamos la forma de esta neurona con la forma de un lactobacilo, ¿es igual? No, es diferente. El lactobacilo tiene forma de cilindro, miren, de un bacilo, pero la neurona tiene forma de huevo estrellado. Entonces, esa es una diferencia, ¿no? La forma, ese es un segundo aspecto, ¿ya? Y aquí pone ejemplos, el paramecium. ¿Qué tiene el paramecium? Pues fíjense que estos paramecium son bacterias. No, discúlpeme, no son bacterias. Son protozoarios, ¿sí? Son protozoarios que se encuentran en estanques, ¿sí? Y bueno, van a llegar a tener una forma de submarino, ¿sí? Van a estar cubiertos por cilios. Y aquí lo tengo. Miren, aquí en la imagen derecha superior, ustedes pueden observar, miren, aquí tenemos al paramecium. Es un protozoo, ¿ya? El protozoo es una célula eucariota unicelular. No se olviden eso. Muy bien. Y bueno, miren, estos pelitos que ven, estos pelitos pequeños, ¿sí? Esos pelitos que ven son los famosos cilios. ¿Qué hacen los cilios? Permiten que el protozoo se pueda mover, ¿sí? Se mueve. Muy bien. Y bueno, estos protozoos, ¿sí? Estos protozoos, recuerden que tienen forma de submarino, una forma de bacilo. Muy bien, bacilo. Muy bien. Ahora, los cilios van a ver que no solamente están presentes en los protozoos, también están presentes en nuestras células, ¿no? En las células que nos componen a nosotros, ¿sí? Podríamos decir que los cilios son especializaciones de la membrana plasmática que están presentes en todas las células eucariotas, ¿sí? O sea, no todas las células eucariotas las tienen, pero estos cilios permiten que una célula se pueda mover, ¿sí? Se pueda mover. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces no se olviden, el paramecium. ¿Muy bien? Después tenemos a las células vegetales. Y aquí tengo una imagen de una célula vegetal. Es esta de aquí. Miren. ¿Cómo sé que es una célula vegetal? Muy sencillo. Las células vegetales tienen paredes celulares. Y lo que pueden ver aquí de color naranja, que es grueso, que separa una célula de otra, eso de ahí es una pared celular. ¿Qué hace la pared celular? La pared celular es la que va a llegar a brindarle una especie de protección mecánica a las células vegetales, ¿ya? Si hablamos de células eucariotas, podemos decir que las únicas células eucariotas que tienen pared celular son las células vegetales, ¿ya? Las células vegetales tienen pared celular. Esta pared celular, y anótense eso, está compuesta por celulosa, ¿ya? Por celulosa, ¿sí? Por celulosa. Y obviamente esta pared está revestida en su superficie por cera, ¿ya? Por una capa de cera fina, ¿sí? Es una capa de cera que es muy, muy, muy fina. Es como el caso de las manzanas. Las manzanas están, si se dan cuenta, las manzanas tienen un color brillante, ¿sí? Ese color brillante se debe a la cera que recubre a la manzana,
¿sí? Esa cera permite que la manzana no se llegue a podrir, se diría, que no se llegue a fermentar rápidamente, y aparte de eso, protege a la fruta, ¿no? Y es lo mismo con las células vegetales. Las células vegetales, esa capa de cera extra que tiene, protege, ¿ya? Las protege. Muy bien. Y bueno, si ven ustedes la imagen, van a notar que una célula vegetal no se parece en nada a, al paramecium, que es un protozoo. Y el protozoo, ese paramecium, no se parece en nada a una neurona. ¿No ven? Entonces es eso. Y aquí ustedes pueden ver en la imagen derecha, pueden ver a una bacteria. Sí, esta de aquí es una bacteria. ¿Qué bacteria? Pues aquí te lo pongo, aquí se lo subrayé. Es la Delovidrium bacteriovorus, ¿sí? Es así como se llama esta bacteria, ¿sí? Es muy diferente en forma a la célula vegetal, ¿no? Entonces eso. Y aquí ustedes pueden observar es una de mis células favoritas. Es un glóbulo blanco, ¿sí? Es una célula del sistema inmune. Y fíjense, este glóbulo blanco está comiendo a otra célula. Miren, esto lo que está de color rojo es un glóbulo rojo. ¿Sí? Es un glóbulo rojo. Es una célula de la sangre. ¿Ya? Y miren, cómo este glóbulo blanco está comiendo a este glóbulo rojo. ¿Sí? A este proceso de cuando un glóbulo blanco come a otra célula, se le llama fagocitosis, ¿ya? La fagocitosis es el proceso por el cual una célula puede introducir dentro de ella a estructuras grandes e inclusive a otras células, ¿ya? La fagocitosis es comer, es cuando una célula come a otra célula, ¿muy bien? Esa es la fagocitosis, ¿ya? Entonces, fíjense en la imagen que una célula comparada a otra célula, según la forma, son muy diferentes. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, me parece perfecto. Ahora, vamos a hablar de el tercer aspecto que tenemos, que son los requerimientos químicos. ¿Ya? ¿A qué se va esto? Cuando me refiero a requerimientos químicos, quiero decir a lo que necesita esa célula para poder subsistir, ¿sí? Los nutrientes que necesita, ¿sí? Y bueno, si hablamos de requerimientos químicos, podemos dividir a todas las células en dos grupos, en las células aerobias y en las células anaerobias. ¿Qué significa célula aerobia? Significa que no necesita de oxígeno para poder... Ah, no, perdón. Aerobia significa que necesita oxígeno para poder subsistir, ¿sí? Las células aerobias precisan de oxígeno. En cambio, las células anaerobias no necesitan de oxígeno, ¿sí? ¿Y cómo se pueden guiar? Es muy sencillo. Ubíquense ustedes el sufijo a, ¿ya? En medicina, ustedes van a ver cuando entren a la facultad, cuando un término tiene por delante el sufijo a, significa sin, significa que no tiene, ¿sí? En este caso, anaerobio, significa que no necesita oxígeno, ¿sí? No necesita oxígeno para subsistir. Muy bien. Y bueno, eso sería una división, ¿no? Una clasificación de las células según su requerimiento de oxígeno, ¿sí? Si una célula necesita oxígeno, ¿cómo la llamaremos? Célula aerobia, porque necesita oxígeno. Pero si la célula no necesita oxígeno, ¿cómo la llamaremos? Célula anaerobia. Muy bien. Y bueno, hay otras clasificaciones, obviamente, hay otras clasificaciones, porque hay muchas clasificaciones de las células, ¿no? Según los requerimientos nutricionales que necesitan, ¿sí?
Pero haciendo un poco más énfasis en las células vegetales. Las células vegetales se caracterizan ¿por qué? Porque necesitan de dos nutrientes esenciales. Necesitan de dióxido de carbono, luz solar y agua. ¿Sí? ¿Por qué dije dos nutrientes esenciales? Porque el dióxido de carbono junto con el agua forman nutrientes y la luz solar sería como energía, ¿no? No sería un nutriente, sería como energía, la energía que necesita para poder subsistir. ¿Ya? En este caso, y quiero quiero ser claro, las células vegetales sin dióxido de carbono, sin agua y sin luz solar no pueden subsistir. Tienen que existir los tres sí o sí. ¿Sí? No, una planta, por ejemplo, no va a funcionar si solamente existe luz solar y agua. No. Sí o sí tienen que existir los tres. ¿Ya? Nunca puede faltar uno. ¿Muy bien? Muy bien. Y bueno, por eso les puse en esta imagen de aquí, esta pequeña planta. ¿Sí? Las plantas literalmente son células que son vitales para el medio ambiente. Y les voy a explicar por qué, porque tiene una explicación lógica del por qué son tan vitales para el medio ambiente y para la cadena alimenticia. Muy bien, hasta aquí Silvia, ¿alguna pregunta que tuvieras? Mm, por ahora no estoy aquí con el libro y sí, se entiende. Ya. De- por si acaso, Silvia, ¿tienes el libro, o sea, físico? Sí, tengo el libro físico. Ah, ok. Muy bien. Entonces, continuando, queridos, fíjense que no se olviden ya los tres aspectos que tomamos en cuenta para diferenciar una célula de la otra o comparar una célula con otra. ¿Ya? Deme un ratito, mucho. Perdón, disculpe, me está llamando mi madre. Hola, ma, ¿tú? Dime, ¿cómo estás? Bien. Estoy aquí en la casa. ¿En la casa? ¿Qué pasa? Sí, sí, dime. ¿Ya dónde estás tú? Ya, nos vemos. Ya, vamos. Chao. Ya, perdón chicos. Como estaba diciendo, no se olviden estos tres aspectos, ¿ya? Ahora, si hablamos un poco más de diferencias, tenemos que hablar de la función que cumple una célula, ¿sí? Fíjense que una célula comparada con otra no cumple las mismas funciones, ¿sí? Por ejemplo, si comparamos las células de los tejidos que nos componen, por ejemplo, las células epiteliales. ¿Cuál es la función de una célula epitelial? Es el de poder recubrir las superficies corporales y recubrir los órganos huecos. ¿No ve? Esa es la función de una célula epitelial. Protegen, ¿no ve? Forman membranas. Pero en cambio, ¿qué hará una célula muscular? Una célula muscular llega, su función principal es el de la contracción, el de poder generar movimiento, ¿no ve? Y si hablamos de células nerviosas, estamos hablando de potenciales de acción, de potenciales eléctricos, ¿no? Entonces, cada célula tiene su función, ¿sí? Y eso es esa es una diferencia más, ¿no? Diferenciarlas según la función que cumplen. Muy bien. Y bueno, hay algunas que fabrican hormonas, como son el caso de las células de las glándulas, ¿no? Hay otras que sintetizan almidón, como es el caso de las células vegetales. Otras almacenan grasa, como es el caso de los adipocitos. Otras células se encargan de la contracción muscular, las células musculares, ¿no? Entonces, no se olviden que otra forma de diferenciar a la célula es la función que cumple, ¿ya? Y cuando hablamos de función tenemos que hablar también tenemos que hablar de la diferenciación, ¿sí?
¿Qué era la diferenciación? Era el proceso por el cual nuestra célula no especializada se convertía en una célula especializada. ¿La especialización será importante? Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque divide los trabajos, ¿sí? En nuestro caso, que somos organismos complejos, somos seres pluricelulares. ¿Qué función cumplirá la especialización? Divide la función de todas nuestras células que nos componen en funciones especializadas. Por ejemplo, a ver, ¿gracias a qué células muevo mi músculo? Me muevo. ¿Gracias a qué células? Gracias a las células musculares. Y es que esas células musculares están especializadas en el movimiento. Pero esta célula muscular no va a cumplir la misma función que las células de mi sistema nervioso central. Porque mi sistema nervioso central está compuesto por neuronas, que son células especializadas en generar potenciales de acción. ¿Sí? Y si comparamos mi neurona con las células que se especializan solamente en transmitir mi información genética a mi descendencia, ¿serán iguales? No, porque cumplen otra función, ¿sí? Y bueno, en este apartado, ¿cuáles son las células que se encargan de transmitir la información genética de mi persona, digamos, a mi descendencia? ¿Cuál es la célula que se encarga? Los eh, son los gametos sexuales, ¿sí? Obviamente que cada género tiene su propio gameto sexual. No es lo mismo entre hombre y mujer. Las mujeres como gameto sexual tienen al óvulo. Los hombres como gameto sexual tienen al espermatozoide. Ambas células se encargan de transmitir la información genética del padre o de la madre al hijo, a la descendencia, ¿no? Entonces, estos gametos sexuales, estas células, se especializan en eso. Solamente esa es su función, transmitir información. Entonces, no se olviden, ¿ya? Un resumen sería de que las diferencias entre una célula y otra, aparte del tamaño, de la forma y de los requerimientos químicos, es la función que cumple, ¿ya? Preguntas, Silvia. ¿Se entiende o no se entiende? Está claro. Ok, muy bien, ya hemos visto eso. Muy bien, ahora, ya que hemos hablado de la diferencia de una célula a otra célula, ya sabemos que las células son diferentes. Una célula y otra son diferentes. No se parecen en nada. Pero hay una excepción, porque todo en la medicina, ahora les digo, ¿no? La medicina no es perfecta, ¿sí? Siempre hay diferencias, siempre hay excepciones. Siempre te sorprende esta carrera, ¿ya? Y bueno, las células sí son diferentes, sí son, pero tienen algo en común, algo en común. ¿Qué será eso que tienen en común? Es la química, ¿ya? Todas las células vivas tienen una química básica similar. ¿A qué me refiero con esto? Que todas las células chicas tienen una composición química igual. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A ver, por ejemplo, digamos, las imágenes que ven aquí arriba. Aquí tenemos al guajolote y aquí tienen a un hongo y aquí tienen a una rosa. ¿Tienen algo en común ambos? Pero los tres, se podría decir que sí. Están compuestos por células. Hasta ahí tienen algo en común. Pero las células que los componen son muy diferentes. ¿No ve? Son diferentes las células que los componen. Pero, ¿cuál será lo común que tienen estas células? Su composición química. Por ejemplo, el guajolote. Las células que van a componer al guajolote van a llegar a tener proteínas, tienen lípidos, tienen ácidos nucleicos y tienen carbohidratos. Pero si comparamos con las células de esta rosa, ¿será igual? Sí, la composición química es igual. La, la célula, la célula que compone a la rosa también va a estar compuesta por proteínas, va a tener lípidos, va a tener
carbohidratos y va a tener ácidos nucleicos, ¿sí? A eso me voy. Si bien una célula con otra célula no se parecen en nada, o sea, no se parecen en tamaño, no se parecen en forma, no se parecen en requerimiento nutricional y tampoco se parecen en la función que cumplen, no se parecen, pero la química que tienen, su química básica, proteína, ácido nucleico, ADN, ARN, lípido, es similar, ¿sí? A eso me refiero. Muy bien. ¿Entiendes hasta ahí? ¿Me di a entender, Silvia, o no? Sí, sí, se entendió. Más bien, esa parte del ADN, ARN, esa parte cuando lo leí no entendí. Ya, muy bien. Esto es muy sencillo, ¿ya? Cuando hablamos de ADN, ARN, proteínas, lípidos, carbohidratos, estamos hablando de una cosa. Estamos hablando de macromoléculas, ¿ya? ¿Qué es una macromolécula? Las macromoléculas son moléculas grandes, ¿sí? Son moléculas de alto peso, ¿sí? ¿Y qué será una molécula? Si te haces la pregunta, ¿no? Y esa morfofunción han dado una definición, ¿no? Una molécula, literalmente, es la unidad básica de la materia, ¿sí? Y las moléculas están compuestas a su vez por átomos, ¿sí? Y si definimos qué es un átomo, podríamos decir que los átomos son la unidad más pequeña de la materia, ¿sí? Los átomos cuando se unen entre sí forman moléculas y las moléculas se unen entre sí para formar macromoléculas y las macromoléculas se unen entre sí para formar células y las células se unen entre sí para formar tejidos y así sucesivamente, ¿sí? Pero a lo que me voy, muchachos y muchachas, es que las macromoléculas más importantes de nuestra célula son cuatro, ¿sí? Y anótense esto, las proteínas, la primera macromolécula importante, los ácidos nucleicos, los lípidos y los carbohidratos son los más importantes en una célula, ¿sí? Cuando hablamos de ácidos nucleicos, hablamos de ADN y ARN, ¿ya? Hablamos de esas dos macromoléculas cuando hablamos de ácidos nucleicos. Muy bien. Y bueno, con esto no quiero decir que solo existan esas cuatro macromoléculas. No, es una falacia del espantapájaros. El, el, las macromoléculas principales son esas cuatro, pero existen otras, como es el caso de las vitaminas, ¿sí? Minerales, ¿sí? Y bueno, entre otras, ¿no? Pero las que vamos a estudiar más en mi materia son esas cuatro. Los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Muy bien. Ahora, todos los organismos vivos, ¿sí? Tienen su información genética en forma de ADN, ¿ya? El ADN y el ARN, ¿sí? Van a ser los encargados de llevar la información genética, ¿sí? Ustedes comparen al ADN y al ADN, compárenlo, chicos, con una biblioteca, ¿sí? Con una biblioteca. ¿Por qué? Porque ven, la biblioteca ¿qué tiene? Tiene libros, ¿no ve? Y los libros ¿qué tienen? Tienen información. Y el ADN es lo mismo. El ADN es un conjunto de libros que tienen información. ¿Qué información? La información de la célula. A la información de la célula le llamamos información genética, ¿ya? Esa información genética, ¿para qué sirve? Pues es como un libro de instrucciones. Son instrucciones, ¿sí? ¿Instrucciones para qué? Para que la célula sepa cómo tiene que sintetizar una proteína, cómo tiene que sintetizar un carbohidrato, cómo tiene que sintetizar un lípido, cómo tiene que comportarse, cuál es su función, ¿sí? Esa es la importancia de la información genética, ¿ya? Lleva instrucciones, ¿sí? Es eso. ¿Y dónde están esas instrucciones?
en el ADN. ¿Ya? ¿Y qué tendrá que ver el ARN? ¿Será igual? Pues estructuralmente son parecidos, ¿sí? Por ejemplo, ADN, ¿qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico, ¿no ve? Ácido desoxirribonucleico. Eso significa ADN. ARN, ¿qué significa? Ácido ribonucleico. ¿Son distintos? Sí son distintos, ¿sí? ¿Y la función será distinta? Sí es distinta, ¿sí? Y aquí tengo esta hermosa imagen para explicarlo. Miren, aquí ustedes pueden ver el ADN. ¿Cómo reconocen al ADN? Muy sencillo. El ADN siempre tiene dos cadenas, miren. Una, dos. Ese es el ADN. Dos cadenas, ¿sí? Y el ADN está compuesto por nucleótidos. Recuérdense eso, nucleótidos. Muy bien. Ahora, el ADN puede convertirse en ARN, ¿sí? Puede, ¿sí? ¿Cómo? A través de un proceso llamado la transcripción. ¿Qué es la transcripción? Es el proceso por el cual el ADN genera una copia de ARN, ¿sí? Y para esto tengo un ejemplo muy sencillo, es una analogía, ¿ya? ¿Cómo es esto? Recuérdense de la biblioteca, ¿no? Les dije, el ADN es como un libro. ¿Por qué? Porque lleva información. Ustedes habrán visto, bueno, en mis tiempos, cuando tú ibas a la biblioteca, no podías sacar el libro de la biblioteca, ¿no ve? Si querías sacar la información de ese libro, tenías que transcribir, tenías que copiar esa información a un cuaderno embozador, ¿no ve? Y es lo mismo con el ADN, ¿sí? En el proceso de transcripción, lo que tú haces es el de copiar esta información que tiene el ADN, lo copias en un formato ARN. ¿Por qué? ¿Por qué lo copias? Porque el ADN, chicas, es tan importante, tiene una información tan relevante que no puede salir del núcleo, ¿sí? Todo el material genético, todo el ADN que tenemos en nuestra célula está en el núcleo, está protegido, ¿sí? Está protegido bajo candado, se diría, ¿ya? No puede salir del núcleo. ¿Por qué? Porque imagínense que este ADN salga del núcleo y, no sé, imagínense que ese ADN sale del núcleo y se pierde, o no sé, se daña. Y es la información original. La célula no tiene más copias. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa información genética se va a perder. Entonces, la célula no puede darse el lujo de exponer al ADN. Entonces, ¿qué hace? La célula mantiene seguro al ADN en el núcleo. Y en vez de que salga el ADN del núcleo, ¿qué sale? Sale una copia en formato ARN. Este ARN sale del núcleo, sí sale, y no importa si se pierde, porque tienes la copia original en el núcleo. ¿Ya? El ARN es una copia. El ADN es la copia original, es el documento original. ¿Y cómo se llama el proceso de conversión del ADN a ARN? Transcripción. ¿Ya? Y aquí lo que ven, la traducción es otro proceso, en el cual el ARN se convierte en proteína. ¿Qué haces en la traducción? En la traducción, el ARN, ¿sí? El ARN va a llegar al ribosoma y se va a convertir en proteína. ¿Ya? A todo este proceso, muchachas y muchachos, se le llama el dogma central. ¿Sí? ¿Qué es el dogma central? El dogma central de la vida es el proceso de transcripción y traducción. ¿Ya? Es el proceso por el cual el ADN se va a convertir en proteína. Esa información que tiene se va a convertir en proteína. ¿Ya? Y obviamente que ese proceso implica la transcripción y la traducción. ¿Muy bien? ¿Se entiende, Silvia, o no se entiende? Ahora sí, ya entendí. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, hacer énfasis en algo. ¿Eso es el dogma central de la vida? Sí.
pero tiene otro nombre y lo van a ver ustedes en primer año, en embriología. Hay un término que se utiliza que, bueno, se dice, ¿no? La expresión genética. ¿Qué es la expresión genética? Tiene que ver mucho con el dogma central que les expliqué. Bueno, es casi lo mismo. La expresión genética es el proceso por el cual el ADN puede expresarse en forma de proteína. ¿Sí? Eso es la expresión genética. ¿Cómo esa información genética, cómo esa información que tiene el ADN se convierte en proteína? Eso es la expresión genética. ¿Sí? O también llamado dogma central de la vida. Sí, bueno, su libro lo pone como dogma central de la vida. Siéndoles sincero, es la primera vez que escucho dogma central de la vida. Yo lo conocía como expresión genética, ¿sí? Porque la expresión genética consiste en la transcripción y la traducción, ¿sí? Pero aquí lo dice como dogma central de la vida, ¿sí? Pero también lo pueden conocer ustedes como expresión genética, ¿ya? No se olviden eso. Y bueno, les había mencionado, ¿no? Que una propiedad importantísima de la célula es que tiene la capacidad de autorreplicarse. Y no es una excepción su ADN. El ADN, chicas, tiene la capacidad de replicarse, ¿sí? Es por eso que hay división celular, ¿sí? Por ejemplo, ven, ustedes conocen, se hacen una herida. ¿Gracias a qué sana esa herida? Porque el tejido se regenera cuando se hace una herida, ¿no ve? ¿Gracias a qué? Gracias a la división celular, gracias a la reproducción y crecimiento. Gracias a eso, a esos procesos, tus heridas pueden sanar, ¿no ve? Pero para que la célula se pueda dividir, se pueda reproducir, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber replicación del ADN. Y no solamente del ADN, tiene que replicarse todos los componentes celulares. ¿Sí? En pocas palabras, podríamos decir que lo que hace especial a una célula es su capacidad de autorreplicarse, de poder crear copias de sí misma. Y para poder crear esas copias de sí misma, tiene que crear copias de sus componentes celulares, como es el caso del ADN. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, eso sería todo con respecto a la clase de hoy, ¿no? No se olviden que el ADN y el ARN son macromoléculas que están compuestas por nucleótidos. Las proteínas también son macromoléculas, pero que están compuestos ¿por qué? Por aminoácidos, ¿sí? Ah, se me olvidaba decirles. Esto lo que les hablé, este dogma central de la vida, transcripción y traducción, es un ciclo sin fin, es un ciclo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la transcripción necesita de proteínas y la replicación del ADN también necesita de proteínas, ¿sí? Ahora, el ADN tiene la información necesaria para sintetizar una proteína. Entonces, el ADN da la información y a la final esta información se convierte en proteínas. Y estas proteínas, a su vez, controlan la replicación del ADN y controlan la transcripción del ADN. En pocas palabras, el ADN depende de la proteína y las proteínas dependen del ADN. ¿Sí? A eso me refiero con que es un ciclo sin fin. Por eso decimos que es el dogma central de la vida. ¿Y qué tiene que ver el ARN en todo esto? El ARN es el intermediario. El ARN es el intermediario entre el ADN y la proteína. Porque el ADN tiene la información, ¿no ve? Y el ARN lleva esa información del ADN a la proteína. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Se entendió, Silvia, o no se entendió?